Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo para secuencia de combinados. Y bien, el evento anterior de combinados, pues no hicimos secuencia porque dije que no iba a jugar, pero después pensé un poco más en vosotros, en la gente que al fin y al cabo me ve. Y bueno, tampoco veo que sea muy justo no hacer secuencia porque yo no la vaya a jugar. Jugaré como siempre hasta el principio, hasta que vea que se hace insoportable. Y nada, también decir que si esperamos a los últimos días en la secuencia esta de combinados, pues yo creo que al menos en el evento anterior de combinados mejoró muchísimo la secuencia. Mejoró muchísimo porque empezaron a salir muchos más símbolos. Sabemos que uno de los problemas que tiene combinado es que dejan de salir símbolos casi y ya nos tenemos que fijar más en los ataques, en los tres martillos. Así que nada, en esta ocasión voy a traer la secuencia que yo creo que es la que mejor funciona, que es la que hicimos, pero modificada. Porque creo que se puede alargar mucho y si apostamos más de la cuenta, perder muchas tiradas. Así que ya sabes, quédate y comenzamos justo después de la intro. Pues sí, la secuencia ya la hemos hecho, es una secuencia que vamos a modificar porque creo que se puede alargar mucho. A mí en alguna ocasión se me ha alargado y he tenido que apostar muy alto y entonces voy a hacer pues una versión modificada en la que vamos a hacer más tiradas para llegar a nuestro objetivo. Nuestro objetivo va a ser hacerlo en por 1500, pero yo creo que lo más seguro, lo mejor, lo más fácil es hacerlo en por 400, no subir del por 400, porque cuando llegamos al por 1500 muchas veces se nos alarga y perdemos muchísimas tiradas. Tenéis que tenerlo muy en cuenta. Si lo hacéis y están saliendo bastantes símbolos, puede venir bien, pero si salen poquitos símbolos, al final perderemos muchísimo. Así que vamos a empezar en esta ocasión, pues directamente empezamos en por 1 y vamos a tirar 15 veces. 15 veces vamos a tirar, no vamos a buscar ni martillos ni nada, o sea, tiramos 15 veces. Vamos a subir al por 15 y tiraremos 10 veces. Subimos al por 50, tiraremos 10 veces. Subimos al por 400 y aquí ya podemos tirar hasta que nos salgan los 3 martillos, o sea, el ataque, o tirar otras 10 veces y subir al por 1500. Y en el 1500 directamente pues tirar hasta que nos salgan el ataque, los 3 martillos. En esta secuencia siempre vamos a reiniciar cada vez que nos salgan los 3 martillos juntos, o sea, el ataque. Siempre se va a reiniciar con el ataque. Cuando te salgan los 3 símbolos, vamos a seguir jugando como si no hubiese salido. O sea, vamos a obviarlo. Y directamente solo vamos a reiniciar con los 3 martillos. Tenéis que tener esto muy en cuenta porque al final siempre había mucha gente que me pregunta en los comentarios si reinicia cuando salen los 3 símbolos o cuando reinicia o si hace la secuencia aunque le salgan los 3 martillos no reinicia. O sea, tenerlo muy en cuenta. Vamos a tirar 15 veces en por 1, subimos al por 15, tiramos 10 veces, subimos al por 50, tiramos 10 veces, subimos al por 400, tiramos otras 10 veces o tiramos hasta que nos salga ya el ataque. Y si en el caso queréis subir al por 1500, pues ya subimos al por 1500 y tiramos hasta que nos salgan los 3 martillos, o sea, el ataque. Vamos a reiniciar siempre que estén los 3 martillos, siempre, siempre, siempre. Y nada, la secuencia es modificada porque recordamos que en la secuencia original, cuando subíamos al por 15, en vez de tirar 10 veces, tirábamos 5. Tanto en el por 15 como por el 50 tirábamos 5 veces. Así que tenéis que tenerlo muy en cuenta. Si veis que al principio del evento os sale muchas veces en apuestas muy bajas, pues podemos hacer al principio del evento tirando 5 veces, tanto en el por 15 como en el por 50. Y ya conforme vaya avanzando el evento, que se vaya alargando, pues ya tiraríamos 10 veces en el por 15 y en el por 50. Incluso si veis que se os alarga mucho, podéis tirar también en el por 3 10 veces más. Así que tenemos que ir modificándolo dependiendo de nuestra ruleta, dependiendo de nuestro juego y tener muy en cuenta que la mayoría de las veces nos quedamos sin tiradas por apostar más de la cuenta, por apostar en apuestas más altas de las que deberíamos apostar. Más vale despacito y con buena letra, como se dice, a ir rápido y perder todo. Así que tenerlo muy en cuenta.
Otra cosa que quería comentaros también es que ahora YouTube ha puesto para promocionar unos vídeos totalmente gratuitos para los canales pequeñitos, y este es un canal pequeñito, así que donde tenéis los comentarios hay un deslizable, lo deslizas y te da la opción, o sea, te puedes promocionar el vídeo gratuitamente, no te cuesta nada, así que eso también me ayudaría muchísimo. Y nada, pues si lo haces también agradecértelo. Sobre todo también agradecer, como siempre, a los miembros del canal. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional. Y ya sabéis, como siempre digo, tengo abierta la membresía para apoyar el canal muchísimo más de ya lo que lo apoyáis. Y por el precio mínimo podéis ser miembros del canal. Y nada, como siempre digo, si no quieres apoyar de esa manera porque no quieres gastar nada, lo entiendo perfectamente. Con ver el vídeo hasta el final, comentar directamente, darle like y compartir el vídeo. Y ahora también con lo nuevo para promocionar el vídeo totalmente gratuito. O sea que también ayudáis muchísimo al canal. Así que espero que tengáis un grandísimo evento, que lo paséis súper bien jugando. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. Ve conmigo al canal del Efraín, donde la secuencia